Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos al inicio de un nuevo fin de semana lleno de acontecimientos, elecciones europeas, finales deportivas y demás. Nosotros aquí estamos, dispuestos a abrir las puertas hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con temas que estamos seguros que no vas a poder escuchar en ningún otro sitio. Esta noche nos encaminamos a conocer algunos oscuros secretos que nos esconden los grandes gobiernos del mundo. Como por ejemplo el de esas extrañas visitas de los cielos a silos de armamento nuclear. Son muchos los casos que se han dado y hasta ahora han permanecido en secreto. Esta noche os daremos algunos datos inquietantes. Como inquietantes serán también algunos acontecimientos ocurridos en nuestros mares. Un tema que arroja luz sobre ciertos momentos de la historia en los que hemos estado al borde del fin del mundo sin saberlo. Son las operaciones secretas submarinas. Multitud de misterios nos esperan en las próximas horas. Abrimos nuestras puertas para tratarlos y para recibiros. Sois todos bienvenidos. Nuestras intenciones, no os perdáis la segunda parte de este programa que nos va a desvelar algunas operaciones secretas que se hacen bajo los mares y desconocidas. Y ahora nos vamos hasta Cádiz a saludar a nuestro primer invitado, José Antonio Caravaca. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás, compañero? Estupendo, encantado de estar otra vez con vosotros. Y yo de que estés aquí en el espacio en blanco. Me decía, ¿cómo quieres que te presente? Me dice, impresentable. Eres impresentable por la gran cantidad de cosas que haces, periodista, últimamente un investigador muy activo en el mundo de los ovnis, ¿verdad? Sí, la verdad que centralizado sobre todo en la investigación de los no identificados, que es uno de los asuntos que más me interesa del mundo del misterio. Hace poco estábamos preparando un programa sobre los misterios de la Cádiz oculta, y decía que era una de las zonas de España, junto con Canarias y alguna parte de Levante, donde más extraños objetos se veían, ¿verdad? Sí, además he tenido la fortuna de nacer en una zona que, como bien dice, siempre ha sido bendecida por las apariciones de los no identificados, y he tenido la oportunidad de investigar aquí muy cerca de donde resido importantes sucesos relacionados con los ovnis. ¿Y has visto alguno? Pues la verdad que no he tenido la fortuna, pues me temen.
Te temen. José Antonio Caravaca, nuestro primer invitado. Dime una cosa, parecía que el mundo de los ovnis había parado un poco y sin embargo últimamente parece que están apareciendo en los lugares más críticos. Creo que hacemos referencia en una de las introducciones a un ovni que se vio recientemente en ese asunto de Crimea, en esa península y por ahí, ¿no? Sí, efectivamente parece ser que donde hay una agitación social, donde hay algún tipo de conflicto, es frecuente que haya denuncias de la aparición de objetos voladores no identificados, como si estos artefactos sintieran especial predilección por este tipo de sitios, de lugares del planeta que viven convulsos. 900-137-137, nuestro teléfono, 2 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje para tratar de conocer algunos documentos secretos que se han desclasificado que no conocíamos. El investigador Robert Hastings, el capitán Robert Salas, el coronel Charles Holt y otros más dieron sus testimonios en una conferencia de prensa transmitida por CNN. Investigadores y militares coinciden en que existen varios casos en los que se han avistado ovnis cerca de bases militares, incluyendo un incidente en 1967 en la base militar nuclear de Malmstrom, en Montana, en el que misiles de largo alcance resultaron desactivados al mismo tiempo que se observó un ovni. Parece que se está escribiendo un nuevo capítulo en esta historia de los ovnis. Nuestro invitado nos ayuda a tener más datos. Ahí está esa primera introducción, José Antonio. Parece que estamos escribiendo un nuevo capítulo de este mundo de los ovnis, ¿verdad? Así es, las investigaciones que está conduciendo el veterano investigador norteamericano Robert Hastings está arrojando muchísima información desconocida hasta la fecha, sobre todo de la implicación que tienen algunos incidentes ovnis ocurridos dentro de instalaciones militares de alta seguridad, porque tienen en su interior armamento nuclear. Estamos hablando de que este investigador ha conseguido, en una investigación que ha realizado a lo largo de 4 décadas, una pesquisa que ha mantenido en secreto hasta hace prácticamente pocos años, con la publicación de su libro en el año 2008, ha podido entrevistar a más de 130 militares, todos ellos implicados en avistamientos, incidentes con no identificados dentro de instalaciones militares de alta seguridad y, como decíamos en la introducción, con armamento nuclear y sobre todo con las consecuencias que han tenido en muchísimas ocasiones la presencia de estos objetos que han producido alteraciones, interferencias, fallos e incluso que durante algún tiempo los mandos operativos de la base hayan perdido el control del armamento nuclear que se custodiaba en aquellas bases, y todo esto parece que también está apoyado por cierto material desclasificado al que se ha tenido acceso gracias a la Ley de Libertad de Información, que de alguna manera parece, como digo, apoyar las investigaciones de Robert Hastings, que hay que decir que muchísimos de los testimonios que ha conseguido de estos militares de alta graduación ha conseguido que firmen declaraciones juradas que en un momento dado podrían ser utilizadas en algún proceso judicial para requerir información al gobierno de los Estados Unidos. Has contado muchas cosas. Vamos por partes, si te parece, un poco definiendo los personajes. Robert Hastings es un investigador, lleva 40 años haciendo esta serie de pesquisas, como dices, ¿no? Sí, él durante muchísimo tiempo se ha dedicado a entrevistar, a localizar y sobre todo conseguir que estos militares confiaran en él y le depositaran en sus manos esta información vital de estos encuentros que habían protagonizado estos militares en diferentes bases que tienen los Estados Unidos repartidos por su territorio, y sobre todo insistimos en la importancia de estos
estas instalaciones que tienen armamento nuclear. Incluso hay un incidente... No adelantes, espera. ¿Vale? Lo contamos, luego se enfadan los oyentes porque dicen, ¿por qué le cortas? Lo contamos en la segunda parte. Me echan la bronca aquí también todo el mundo. Ahora lo cuentas, ¿vale? Te iba a decir, 40 años investigando algunos documentos filtrados de eso que se ha desclasificado hace tiempo y otros testimonios directos de personas que han estado en esas bases militares de alto rango, ¿verdad? Sí, efectivamente, y hay que anotar que incluso desde el propio nacimiento de la era moderna del fenómeno OVNI, desde el año 1947 existen documentos desclasificados donde ya las autoridades, los militares, indicaban el interés que parecían tener los objetos voladores no identificados por sobrevolar las instalaciones militares. Incluso hay algunas notas informativas de la USAR del ya lejano 1947, donde se dejaba claro que desde algunas bases norteamericanas se había informado de la presencia de extraños objetos en forma de disco sobrevolando la base de Alamogordo en Nuevo México, y esta base también tenía implicaciones con el armamento nuclear. Por tanto, como vemos, esta relación, esta vinculación entre los no identificados y el estamento militar norteamericano, las instalaciones militares y sobre todo el armamento nuclear parece venir incluso desde el mismísimo inicio de la ufología. Lo que ocurre que esto se ha mantenido en total secreto. Incluso Robert Hawking explica que él comprende que los militares hayan mantenido estas informaciones, estos expedientes, estos informes en total secreto por las implicaciones que podrían llevar si fuesen conocidos hace ya algún tiempo y que hubieran podido causar cierto pánico en la población. Pero él también defiende que actualmente se debe de dar a conocer todos estos datos, darse a conocer al público y que sepamos realmente qué es lo que ha estado ocurriendo dentro de estas instalaciones de máximo nivel de seguridad. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Como bien dices, José Antonio, todo comienza, esa historia comienza alrededor de un incidente que conocemos muchos, que es el incidente Roswell. Alrededor de Roswell había un montón de bases, que es de donde empezaron a surgir las primeras pruebas nucleares, e incluso de donde salieron los pilotos que bombardearon Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Efectivamente, incluso podemos ver que algunos casos emblemáticos del fenómeno OVNI, de la ufología mundial, como es el caso Roswell, en el cual se especula que en el lejano verano de 1947 un objeto volador no identificado pudo estrellarse en el desierto cerca de esta población de Nuevo México. Pues el principal escenario, los principales protagonistas de este incidente pertenecían al grupo de bombarderos 509 de la base de Roswell, que era la única instalación militar que en aquellas fechas poseía armamento nuclear que podía ser lanzado desde los aviones, y como tú apuntabas, fueron los que participaron en el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Pues bien, es interesante reseñar que este episodio famosísimo, objeto de infinidad de artículos, libros, series de televisión, películas de cine, precisamente haya tenido lugar muy cerca y que haya sido protagonizado por personal militar que tenía en su interior armamento nuclear. Por tanto, como vemos, esta vinculación parece tener, como digo, cierta solvencia. Un dato más a añadir al tema de los objetos volantes no identificados. Parece que se interesan por lugares donde los seres humanos, o bueno, la gente de la Tierra, tiene instalaciones nucleares. Luego veremos quizá por qué.
A eso hay que unirlo, José Antonio, trayéndolo un poco a la actualidad, que muchas de las veces, como hemos dicho antes, aparecen en lugares donde hay crisis, ¿verdad? Parece que se vieron en Chernóbil, no sé si hubo alguna implicación también con ellos, en momentos de guerra, en momentos de tsunami, en momentos de catástrofe, ahí están apareciendo. Y el último caso, recientemente, el mes pasado, de un increíble ovni en forma de puro en la península de Crimea, ¿no? Efectivamente, parece ser que también el fenómeno ovni, con este tipo de apariciones en lugares sensibles, en lugares donde hay algún tipo de conflicto bélico, en las instalaciones militares, parece querer dar a entender que ellos no tienen ningún tipo de limitación a la hora de manifestarse. No hay ningún tipo de sistema de defensa, ni electrónica ni táctica, que pueda impedir ni evitar que estos objetos sean vistos en cualquier parte del mundo, sobrevolando cualquier tipo de instalación. Es como si estuvieran, no sé, controlándonos, observándonos, tutelándonos. Eso ya sería un terreno más bien especulativo, pero de lo que no hay duda, como bien indicabas, que incluso, por ejemplo, durante el accidente terrible de Chernobyl, se recogieron el testimonio de algunos técnicos que indicaron que durante aquellos fatídicos días se observaron extraños objetos sobre la central nuclear, e incluso algunos de estos testimonios, concretamente el de 2 técnicos, parecían señalar que la presencia de estos objetos coincidían con un descenso inexplicable de la radiactividad en la zona, como si de alguna forma este tipo de manifestación influyera en la zona y evitara que el escape fuese de mayor gravedad. Curioso. 900-137-137 nuestro teléfono. Hasta aquí hemos planteado el asunto. Más datos para daros. Este sábado en Juntos Paso a Paso conoceremos los beneficios de la terapia canina en enfermedades degenerativas. Juntos Paso a Paso, con Juan Fernández Vegue e Iciar Jiménez Berrón. También hablaremos de la importancia de una buena alimentación para nuestros mayores y desvelaremos los datos de nuestro concurso de relatos. Hemos vuelto a batir un récord. Juntos Paso a Paso, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Recientemente, el investigador Robert Hastings encontró información que vincula el mal funcionamiento ocurrido el pasado 23 de octubre en la base de la Fuerza Aérea F.E. Warren en Cheyenne, Wyoming, con el avistamiento de un enorme ovni cilíndrico. En esta fecha, la base F.E. Warren perdió comunicación con 50 de sus misiles nucleares Minuteman III, más del 10% del arsenal nuclear de Estados Unidos. La revista The Atlantic hizo público este fallo, pero la Fuerza Aérea explicó que el percance solo duró 59 minutos y que el sistema de soporte podría haber lanzado los misiles en caso de emergencia. Sin embargo, según testimonios recopilados por Hastings de 2 técnicos nucleares de la base F.E. Warren, el problema en las comunicaciones duró varias horas. Los trabajadores de la base también reportaron el avistamiento colectivo de una enorme nave en forma de cigarro el mismo día del fallo en los sistemas de comunicación. Las informaciones indican que la nave se asemejaba a un Zeppelin, pero sin las imágenes comerciales que suelen acompañar a esas extrañas aeronaves que originalmente usaron los nazis. Mis fuentes no han dicho que el ovni avistado el 23 de octubre causara la interrupción en el sistema de comunicación de los misiles nucleares. Sin embargo, la presencia intermitente de una enorme aeronave con forma de cigarro durante la crisis que duró horas definitivamente fue notada por los equipos técnicos trabajando en la base, dijo Hastings.
Según Hastings, la conexión entre las cabezas nucleares y los ovnis data del año 1948 y ha sido ampliamente documentada. Y sin embargo, este tema no se discute en los canales oficiales, aunque parece ser una cuestión de seguridad nacional. Parece que no estamos solos y que además esas extrañas presencias se preocupan de la amenaza nuclear que suponen nuestras armas. Nuestro invitado tiene más datos. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Esta noche hablando del tema de los ovnis, un nuevo capítulo de esta historia con José Antonio Caravaca. José Antonio, has escuchado la introducción, ¿verdad? Sí, la verdad que es un caso muy interesante porque tal y como se hacía en la locución, en el caso que comentaba de la base de Warren, la incursión de aquel extraño objeto alargado produjo que el control de la base perdiese precisamente la comunicación con 50 misiles nucleares de la clase Minuteman. Para que tus oyentes se hagan una idea, las bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki apenas tenían la potencia que tienen estos modernísimos misiles nucleares. En aquellas fechas se hablaba de que las bombas fueron equipadas con 16 kilotones y solamente un misil Minuteman tiene 3 cabezas nucleares que en total suman 510 kilotones. Casi nada. Imaginaros las repercusiones, la trascendencia de este tipo de eventos, el miedo de las autoridades norteamericanas a declarar que la irrupción de algún tipo de aeronave desconocida dentro del espacio aéreo más restringido que existe en los Estados Unidos junto al del Pentágono y la Casa Blanca ha producido que se pierda el control del mayor armamento que posee el gobierno de los Estados Unidos. Incluso hay una nota, un teletipo de la USAID referente a otro incidente ocurrido en una base nuclear, para que vean también los oyentes que no estamos hablando solamente de testimonio. Existen documentos desclasificados obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, aunque no se hace referencia explícita al fenómeno OVNI, pero sí que coinciden con algunos de los testimonios recabados por Hastings, y este comunicado de la USAID comunicaba que el 17 del 3 de 1967, de marzo, en la base de Malmstrom, este comunicado decía que se había perdido el control de varios misiles nucleares y que los técnicos destinados para investigar, para realizar un informe oficial de lo ocurrido aquel día, no pudieron determinar las causas que llevó a la pérdida del control de estos misiles. Sin embargo, Robert Hastings pudo hablar con un excapitán de la Fuerza Aérea, Robert Salas, que tú mencionabas al inicio en la introducción, que decía que aquel marzo de 1967 él estaba destinado en los silos de misiles de la base de Mastro, en Montana, y cuando fue informado por la Guardia de Seguridad de la zona que observaron la presencia de un objeto brillante de color rojo de aproximadamente 3 metros de diámetro, que se acercaba a la base por la puerta principal sin ningún tipo de problema, y en ese momento, en el preciso instante que aquel objeto se introdujo dentro de la base militar, se inutilizaron los misiles que había en la base. La capacidad ofensiva de esta unidad táctica del ejército norteamericano no podía hacer uso del armamento nuclear, y coincidentemente, como digo, existe una nota desclasificada de la USAF, un teletipo donde se informaba
de que realmente este testimonio coincide con una investigación llevada a cabo por especialistas en armamento nuclear para determinar qué fue lo que llevó a perder el control de estos dispositivos nucleares. Y como digo, el resultado fue que no encontraron ningún tipo de explicación. ¿Te imaginas lo que debe ser para alguien que está en la base controlando esos sistemas de superseguridad, que no tengan control sobre ello, valga la redundancia, ¿no? Que de repente aparezca por ahí arriba un objeto y les quite todo el control? Efectivamente, y además Robert Husking indica en sus investigaciones que en muchas ocasiones son las propias autoridades, los propios mandos de la base implicada en el caso, que quizás siguiendo órdenes internas, además es simple lógica, les indican a los protagonistas, los testigos de este tipo de eventos, que no comuniquen nada, que no, la información no trascienda, que no se dé a conocer. Pero en otras ocasiones Husking ha podido comprobar a través de los relatos de estos militares cómo existe una unidad especial del ejército que tiene su propio uniforme y sus propios vehículos, que se presentan en las bases donde han ocurrido estos sucesos y intimidan a los eventuales testigos, les indican que no comenten nada y que todo lo que ha ocurrido allí debe de permanecer en total secreto. Incluso algunos de estos militares le indican a Husking que, pese a llevar muchísimo tiempo perteneciendo al ejército de los Estados Unidos, no han podido identificar a qué tipo de unidad secreta pertenece este destacamento, que aparece en contadas ocasiones en algunos lugares donde ha ocurrido un evento de cierta importancia y cuya misión es recabar toda la información posible del evento y, sobre todo, amedrentar o indicar a los testigos que no comuniquen nada de lo que han vivido. Como si fueran los hombres de negro, ¿no? Efectivamente, como si fueran aquellos hombres de negro famosos que se dedicaban a silenciar a los testigos ovnis. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hay muchos más casos, ¿verdad, José Antonio? Y nos preguntan qué es eso de USAF. Tenemos por aquí a... Luego le saludamos. ¿Qué significa eso de USAF? ¿Cómo? Es que no te... Te decía que preguntan por aquí qué es eso de USAF. Has hecho referencia algunas veces a esa... a la Fuerza Aérea Norteamericana. Vale, ya se queda tranquilo. Hay más casos que han ocurrido a lo largo de la historia y muchos más recientes a nosotros, ¿verdad? Sí, además hay un caso muy interesante ocurrido en el invierno de 1988, reciente en el tiempo, en el cual una patrulla de seguridad, en la cual el principal testigo, Joseph Slocum, pudo hablar con Husking y le dijo que una noche de invierno de ese citado año recibió una comunicación en su destacamento de que se había perdido contacto con una de las patrullas de seguridad que andaban por el perímetro de la base aérea de Mastron en Montana, que parece ser uno de los lugares por el cual han mostrado más interés los objetos voladores no identificados, y él, con su unidad operativa, acudió para ver qué es lo que sucedía, porque no era nada frecuente que se perdiese cualquier tipo de comunicación con una patrulla de seguridad. Y cuál fue su sorpresa cuando llegó y encontró que la patrulla se encontraba inmovilizada con su vehículo. Le comunicaron que de pronto, cuando se acercaron a una zona concreta de la base, de pronto el vehículo dejó de funcionar, el motor se detuvo, las luces del sistema eléctrico dejó de fallar, incluso las linternas dejaron de iluminar. Evidentemente la radio, el aparato de comunicación tampoco pudo ser utilizado, y Joseph Slocum dijo que vio en una de las zonas que estaba nevada, él decía
dijo que la nieve llegaba, había habido una copiosa nevada y que la nieve llegaba prácticamente hasta las rodillas, y vio que había una enorme zona circular, como si algo hubiera aterrizado en aquella zona y hubiera derretido completamente la nieve, incluso estaba caliente al tacto, y por tanto este es uno de los casos más interesantes que ha investigado Hawking, puesto que incluso se han producido aterrizajes de objetos voladores no identificados dentro de las instalaciones militares. Ya. Antes de hacerte algunas preguntas que están pasándonos de los oyentes, hubo un caso que nos puso al borde de una guerra nuclear sin saberlo, que parece ser que ocurrió en Rusia, ¿verdad? En la antigua URSS. Sí, bueno, igualmente hay que señalar que, al igual que han ocurrido los casos en Estados Unidos, que tiene gran armamento nuclear, evidentemente es lógico pensar que sus mayores enemigos en la época de la Guerra Fría, los soviéticos, también padeciesen este tipo de eventos, y tal y como refieren Philip Mantel y Paul Stonehill en su libro dedicado a recopilar todos los eventos sucedidos detrás del telón de acero durante aquella época de la Guerra Fría. El 4 de octubre de 1982, los habitantes de una provincia soviética, que es la actual Ucrania, fíjate la casualidad, de un nombre casi impronunciable, Yelokoroviche, los habitantes, incluso el personal militar, sobre las 6 de la tarde informaron de la presencia de un enorme objeto en forma de disco de casi 900 metros de diámetro, y esto enlaza con la información de que en la zona soviética, en la zona de los países del norte de Europa, se informa con cierta frecuencia de la presencia de objetos voladores no identificados de un tamaño considerable, de un tamaño descomunal. Aquí estamos hablando de un objeto de 900 metros. Te iba a repetir los metros, 900 metros, o sea, una cosa súper increíble, diámetro, ¿no? Pues parece ser que este objeto, cuando se situó sobre la base nuclear que existe en esta localidad, pues se hizo con el control del misil nuclear y lo puso en modo de lanzamiento. Imagínate las autoridades, los militares, tal y como se desprende del testimonio del coronel Vladimir Plantonet, que fue el que dio a conocer este suceso. Durante 15 interminables segundos vieron estupefactos desde la sala de control cómo este artefacto que había surgido de la nada se hizo con el control del misil nuclear y lo puso en modo de lanzamiento. Uh-huh. Estuvimos a punto. Evidentemente estuvimos a punto de, si este misil se llega a lanzar contra cualquier tipo de objetivo de la OTAN, hubiera provocado un conflicto de dimensiones incalculables, pero como digo, a los 15 segundos parece que fue abortado y no se produjo el fatal desenlace. Qué cantidad de cosas ocurren sin que sepamos. Luego con Iván Figueras, que lo tengo aquí a mi lado, vamos a descubrir algunas de esas cosas secretas que nos implican sin darnos cuenta. Un oyente de Tarragona dice que hace un par de meses estaba en la República Dominicana y vio una flotilla de objetos de color rojo sobrevolar los cielos a una altura entre 500 y 1000 metros sin hacer ningún tipo de ruido. Hay un montón de casos por muchas partes del mundo. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Damos un paso más todavía. ¿Te parece, José Antonio? Condúceme donde tú quieras. Vamos. Un enorme ovni en forma de cigarro fue visto sobre la base militar F.E. Warren el 23 de octubre del año 2010, el mismo día en el que 50 misiles nucleares fueron temporalmente desactivados. ¿Qué está ocurriendo en nuestros cielos? ¿Acaso esos extraños objetos volantes desconocidos están controlando las armas nucleares? Tratemos de sacar conclusiones. Pues ahí va la pregunta. Primero, habría que definir o matizar quiénes son los tripulantes de esas naves. Se había dicho que eran pruebas, que el mundo de los ovnis ocultaba muchas pruebas militares secretas, tanto de americanos como rusos, como británicos, pero parece ser que esta historia va por otro lado. Alienígenas, gente de otros planetas.
Hombre, por lo menos tenemos la certeza de que parece ser que la actividad humana está al margen de la presencia y actividades de estos artefactos y sus tripulantes. En el presente caso queda claro que tanto los norteamericanos como los soviéticos, las dos grandes potencias durante muchísimo tiempo de este planeta, han sufrido en sus carnes la presencia de estos objetos y cómo su armamento más sofisticado y mortífero parece que no tiene secreto para estos objetos, puesto que lo controlan sin ningún tipo de problema. Hay que señalar, para que se vea también la vinculación que existe, que Robert Hutchins ha podido investigar un caso muy interesante del teniente David Shur a mediados de la década a principios de los 60, ocurrido en la base de Minot, en Dakota del Norte, donde quedó claro que la presencia de un objeto volador no identificado que produjo fallo sobre una instalación nuclear, este objeto emitía algún tipo de señal sobre el misil. Por tanto, parece evidente que estos objetos producen interferencias de forma inteligente sobre nuestro armamento. Ya. Esto, bueno, invalida un poco todo eso de que los ejércitos están para protegernos, y si un objeto volante no identificado llega a las bases más secretas y más protegidas, de poco sirve toda esa parafernalia que montan, ¿no? Evidentemente, y de ahí incluso en sus conclusiones Robert Hutchins comprendía y entendía el secretismo que existe sobre el fenómeno OVNI, no solo en la actualidad, sino que acarreamos desde prácticamente el inicio de la investigación ufológica, que las autoridades no desean que el gran público, se entere de estas cosas, ¿verdad? La ciudadanía conozca que ni siquiera nuestro más sofisticado armamento, ni siquiera nuestras instalaciones militares pueden ofrecer una seguridad ante la presencia de estas aeronaves, vengan de donde vengan. Estamos jugando con fuego, ¿no? Quizá, y a lo mejor sería la postura más romántica, ¿no? Esos objetos están tratando de defendernos del propio daño que nos podemos hacer a nosotros mismos. Bueno, Robert Hutchins, al final de su libro, al final de su investigación, como conclusión, en consonancia al sentir general de la comunidad ufológica norteamericana, que es muy defensora de la hipótesis convencional extraterrestre, dice que estos seres están como de tutela, de vigilancia de nuestro planeta, y que de alguna manera durante estas décadas de vigilia sobre nuestras bases han querido mandar un mensaje, entre comillas, a Washington y Moscú, indicándoles que estaban poniendo en peligro la seguridad de todo el planeta, y quizás incluso de nuestro sistema solar, con la acumulación de armamento nuclear de manera desmedida, y sobre todo acarreando un gran perjuicio para la naturaleza, independientemente de que se utilice o no, porque siguen estando en los silos, y el día de mañana pueden ocasionar, como digo, un grave perjuicio. Hay que señalar que, fíjate que hace poquísimo tiempo el gobierno norteamericano han aprobado un presupuesto de más de $1 billón para que en las próximas 3 décadas se modernice todo el arsenal nuclear. Por tanto, desoyendo las indicaciones de Naciones Unidas, que prácticamente desde la década de los 40 está solicitando a los distintos gobiernos que dejen de fabricar armamento nuclear. Esto, como siempre, suele caer en sacos rotos, sobre todo cuando topamos con los norteamericanos o con el gobierno norteamericano. Casi para terminar, sería bonito pensar, romántico, que hay como unos hermanos mayores por ahí arriba diciendo: cuidado con lo que estáis haciendo, y que si llega el momento de la locura de soltar esos misiles, puedan detenerlo. Déjame que escuchemos una cosita y sacamos conclusiones, ¿vale? A lo mejor tiene que ver con esto que queremos poneros ahora. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra.
Vienes a salvar la tierra. De nosotros. A salvar la tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. A lo mejor tiene mucho que ver con esa película, ese fragmento que hemos puesto, Ultimátum en la Tierra, ¿eh, José Antonio? Pues la verdad que la idea romántica, como bien decías, Miguel, de que tengamos unos ángeles tuteladores, ángeles protectores que en algún momento dado de peligro nos puedan sacar las castañas del fuego, pero yo soy más de la opinión que el hombre debe de ayudar al propio hombre, y en nuestras propias manos está el sacarnos de esta situación global en la que vivimos, ser todos un poco más humildes y sobre todo pensar en el prójimo. Gracias, José Antonio, por estos datos que nos has traído hoy, por los nuevos casos que se han desclasificado y esa nueva componente de que, bueno, igual no estamos solos e incluso hasta nos protegen. ¿Forma de contacto? Pues pueden hacerlo a través de mi correo electrónico, sí. jacaravaca@gmail.com. jacaravaca@gmail.com. Te debo una visita, quiero ir por ahí por tu tierra, al sur del sur, en Cádiz, para que me lleves al Coto Doñana y a esos lugares donde hay esas maravillas que tenéis por ahí. Aquí te espero, maestro, te llevaré a algún sitio así donde tus primos de allá arriba han estado y creo que sentirás la magia de los no identificados. Qué grande e impresentable eres. Fuerte abrazo. Pues en ello estamos. Hasta pronto. Un abrazo, maestro. Hasta pronto. Mientras cambiamos el decorado y viene otro maestro impresentable, Iván Figueiras, que tenemos por aquí, impresentable en el buen sentido siempre de las palabras, y luego me echan las broncas, un poquito de información de una nueva cita que tiene el Espacio en Blanco, donde queremos veros. Canarias vuelve a ser el centro del misterio. Se está organizando, lo venimos informando desde hace unos cuantos días. No queremos que te lo pierdas. Un congreso de misterio internacional. Ulises Acosta es uno de los responsables. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú te he contado alguna vez que yo vi un extraño ovni allí, en Canarias? No, ¿en dónde? En la isla de enfrente y también en esa isla, en Tenerife y en Gran Canaria. Pues yo no he tenido esa suerte, pero sé que hubo uno hace algunos años en la zona sur de Tenerife, creo, ¿no? Tremendo. Que sí. Quizá ya quiera esos sitios mágicos que hay, que a lo mejor tú no conoces. Pero bueno, vamos con el congreso. Ha habido cambios en esta semana, ¿no? Sí, hemos tenido una baja por temas personales y Fidel Gado al final no va a poder venir. Fidel tiene un problema y bueno, nosotros evidentemente lo respetamos y sin ningún problema. Y en su lugar hemos conseguido que venga Paloma Cavada. Un plato fuerte, ¿no? Sí, estamos muy muy contentos porque sabemos cómo está su agenda y ella está haciendo un esfuerzo muy grande por venir y se lo agradecemos muchísimo a Paloma. Hay que dar las gracias muy especiales a Paloma porque el día anterior está en la Comunidad Valenciana, regresa a Madrid, coge un avión súper temprano, se va a Canarias para dar esa charla, el universo multidimensional, con esa curiosa teoría que tiene ella de que hay muchos espíritus aquí que han desencarnado y que no saben a dónde ir, y hace un tipo de trabajo que los lleva hacia la luz, algo increíble que va a complementar un poco el trabajo del doctor Gaona y de Marilyn Rosner, algunos de los ponentes que van a estar en el Congreso, ¿verdad? Sí, nosotros estamos encantados con ella, con su ponencia y repito, y muy muy agradecidos porque sabemos que hace un esfuerzo personal muy grande en regresar a Madrid, venir a primera hora del domingo para acá, o sea, estamos encantados. Y no solamente estará Paloma Covadas, ese nuevo plato fuerte del Congreso, sino Carlos Canales, ¿quién más? Carlos Canales, Paco Pérez Avellán, Emilio Carrillo, que sigue sorprendiéndome, me sigue llamando gente, Miguel,
yo no le conocía, le conocí gracias a ti, sí. Y me sigue llamando gente que les parece mentira que venga Emilio Carrillo a Gran Canaria, ¿no? Echar un vistazo en YouTube a alguno de los vídeos y de las charlas que ha dado por ahí por nuestra geografía, veréis qué tipo tan sorprendente va a estar con nosotros ahí en Canarias. Marilyn Rausner, que llega desde Canadá también otra vez, ¿no? Exacto, que también despierto mucha expectación cada vez que viene. Sol Blanco Soler, que se me olvidaba. Te iba a decir que el ángel en la tierra, ¿no? Sol Blanco Soler. De mujer, que también la vamos a tener con nosotros. Días 7 y 8 de junio, con un aperitivo. El día 6 haremos el programa. Déjame que ponga un poquito de música, me aclaro la garganta y damos datos del programa, ¿vale? Perfecto. El congreso va a ser en el auditorium de... ¿Dónde? En el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Paraninfo. Sin embargo, nosotros el día 6 vamos a hacer el programa en directo, cara al público, a partir de la 1, hora Canaria, a las 2 en el resto de España. ¿Desde dónde? Desde el Casino de Las Palmas. Vale, entrada libre, lo que pasa es que es un número controlado de personas, es decir, no va a poder entrar todo el mundo, habrá que ver cómo hacemos para cumplir esa cita que tenemos con todos nuestros oyentes canarios el día 6 por la noche a partir de, ya 7, madrugada del 7 y luego el congreso. Información del congreso, ¿dónde podemos dar más datos? Pues como siempre la más completa está en www.congresonacionaldelmisterio.es. ¿Sí? www.congresonacionaldelmisterio.es y si no en el móvil 687. Espera, que tomo nota. 687 798 849. Ulises, se te nota cansado. Descansa, seguiremos informando. Cuídate mucho, mi niño. Es mucho trabajo, Miguel. Un abrazo fuerte. Gracias por lo que estás haciendo. Nosotros también nos queremos a vosotros. Nos vemos prontito y nos damos un abrazo. Hasta pronto. Perfecto, chao. Ahí está la próxima cita del Espacio en Blanco, día 6, madrugada del 7, en Las Palmas de Gran Canaria, con entrada libre. Ahí os queremos ver. Y otra cita que tenemos pendientes en Medjugorje. Saludar a Pedro Fusté, que ha sido el que estaba haciendo esas preguntas de Pepito Grillo, compañero de periodista de hace muchos años, ha estado en esta casa con nosotros. Cuando nos vamos a Medjugorje, ha estado hablando muchas veces aquí en el programa de Medjugorje. ¿Sigue la movida en Medjugorje? Las apariciones de la Virgen en Bosnia, ¿no? Bosnia. Cada día 2, cada día 25, Bosnia y Herzegovina, Medjugorje, a unos 30 kilómetros al suroeste de Mostar. Pero el Departamento de Producciones Libres de Espacio en Blanco está preparando una expedición para septiembre para hacer allí, para montar ahí un documental, para hacer una investigación seria, para hacer un documental estupendo de difusión y de acercamiento a ese misterio. Queremos ir a ver lo que ocurre en Medjugorje. Muchas gracias, don Pedro. Ahí estaremos. Pedro Fusté. 900-137-137 nuestro teléfono. Hacemos una mínima pausa, llegan las noticias. Leticia Gil y Natalia Ayala nos dan toda la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos. No os perdáis a Iván Figueiras, ha sido sonarista, que ahora nos explica lo que es, y ya veréis qué cantidad increíble de datos tiene para contarnos, datos que no vais a poder escuchar en ningún otro sitio. Insisto, 900-137-137, este es el Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional, no te vayas. Si sucediera esta noche. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.